Mis queridos hermanos, amigos, conocidos acá de su canal, el canal Haroldo Camacho, donde nosotros nos zambullimos en la gracia de Dios. Y la palabra zambullir es una buena palabra para resumir, por así decir, el tema de hoy, que seguimos ahora con la tercera parte sobre yo lo diría, el Evangelio de Jonás, que tal vez nunca lo habíamos visto de esa manera, porque en vez de que este libro de Jonás, este rollo de Jonás, sea una amonestación sobre la ira de Dios a los desobedientes, es también, o más bien, es una maravillosa presentación de la gracia de Dios que abarca a todo el mundo y abarca a toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Y muchas gracias nuevamente por sus oraciones. Como ustedes se dan cuenta, mi voz cada día está mejorando. Y gracias también por darle el me gusta o el like a este canal. De esa manera se difunde más las presentaciones, las conferencias. YouTube tiene una manera, matemáticas se llaman los algoritmos, en que al ver que más personas se suscriben y le dan el like a el canal, a las presentaciones, a los videos, más y más se difunde en las pantallas de diferentes personas que tienen interés, de alguna manera tienen algún interés espiritual. Así que muchas gracias por eso y nuevamente un gusto saludarles y sintonizarse aquí a este canal. Un gran, inmenso saludo. Ojalá los pudiera saludar a todos y a cada uno de ustedes con un buen estrechón de manos, un abrazo, una oración. Gracias. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Para entender más concretamente el tema de hoy, quiero recordarles del símbolo del pez que usaban los primeros cristianos para identificarse entre ellos ante la gran persecución que había a su contra, tanto por los judíos como por los romanos. Los primeros cristianos dibujaban de alguna manera en la puerta de sus casas, por allí en una esquinita, dibujaban el símbolo del pez. Y esto tenía un gran sentido, pues los identificaban como cristianos. De igual forma, cuando ellos huían de una aldea a otra y no tenían dónde hospedarse, ellos se sentaban a la puerta de la ciudad y con una vara dibujaban en la arena un semicírculo así. Solamente la parte superior o la parte inferior, y luego la borraban y parecía que estaban jugando, que estaban dibujando, que estaban pasando el tiempo en la arena, mientras la gente pasaba a un lado por la puerta de la ciudad. Sucedía que de cuando en cuando venía alguien con otra vara, y viendo que se había dibujado esto en la parte superior, solamente la línea superior, tomaba su vara y en la arena hacía un semicírculo en la parte inferior y terminaba el dibujo del pez. Y este dibujo, este símbolo, lo habían identificado los primeros cristianos como una representación de Cristo, pues en el idioma griego
cada una de las letras de la palabra pez es la primera letra de uno de los títulos de Cristo. Es la palabra ichthus, tal como se pronuncia en el griego. Esta es la X, esta es la I, esto se pronuncia y no X como la pronunciamos nosotros. Esta es la Z que corresponde al nombre de Dios. Y esta letra corresponde a la primera letra de la palabra griega huios, y esta que corresponde a una S en el griego corresponde al nombre Salvador. Así que ustedes pueden ver aquí que la I es la palabra Jesús, que corresponde al nombre de Jesús. Luego es Christos, que corresponde al nombre de Cristo o Mesías. Luego aquí abajo ustedes pueden ver, como ya notamos, la Z corresponde a Theos, que es Dios. Y luego aquí huios es hijo. Huios, interesante. Hijo, huios, como que tiene por ahí cierto tono que nos hace recordar de la palabra hijo en español, huios. Y luego Salvador. Así que esto contiene el dibujo o el símbolo del pez, contiene todos los títulos de Jesús. Y hasta el día de hoy, este símbolo del pez identifica a los cristianos. Hasta uno lo puede ver en los collarcitos, en una lámina pegada atrás, en el parachoque de un carro, en una ventana de la casa. Se usa de diferentes maneras y hoy uno puede todavía identificar a esa persona o darse uno a identificar como un cristiano, porque uno lleva el símbolo del pez. Esto es importante para entender la lección de hoy de Jonás. Así que tengan en mente este significado del pez. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Y bien, con esto en mente, entonces volvamos al libro de Jonás, que yo lo llamo como el Evangelio según Jonás. Y la vez pasada terminamos con Jonás siendo arrebatado por estos hombres que ya le habían pedido perdón a Dios por porque iban a tirar a Jonás al mar, después que ellos habían intentado salvarle la vida a Jonás remando hacia la playa, pero inútilmente porque la tormenta era demasiado fuerte. Y nosotros hemos visto aquí algunos paralelos a la historia de Jesús calmando el mar allá en el mar de Galilea, que se encuentra en los evangelios, porque tan pronto ellos tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda al mar enfurecido, la tempestad se calmó de inmediato. Y yo voy a permitir que ustedes mismos traten de entender el significado de este paralelo. Y fíjense que esos hombres sintieron gran temor de Yahvé. Y ellos ya habían identificado al Dios de Jonás como el creador de los cielos y la tierra. Y cuando ellos vieron que la tempestad se aplacó, entonces ellos dieron gracias a Dios con gran temor y con gran reverencia, porque ellos habían visto este milagro que
tan pronto Jonás cayó en el agua, en la mar, hubo una gran calma. Y ustedes me van a disculpar porque de cuando en cuando tengo que hacer pausa para carraspear la garganta, pues sí, todavía no estoy 100%, pero aquí vamos. Entonces vimos cómo la gracia de Dios fue entendida por estos hombres paganos. Una hermana me escribió en uno de los temas anteriores acá de Jonás, que aprecia mucho esta historia de Jonás relatada desde el punto de vista de la gracia, porque cuando era chiquita en la iglesia le habían enseñado que la manera como Dios se aplacó en su ira que tenía contra Jonás fue tirándolo al mar, y cuando Jonás fue tirado al mar se aplacó la ira de Dios, y que eso la había dejado impactada. Pero ahora nosotros vamos a ver cómo la historia tiene una interpretación totalmente diferente. Fíjense ustedes lo que dice aquí el versículo 17. Y no me van a creer, porque la historia de Jonás jamás se ha interpretado de esta manera. Puede ser que algunos ya comiencen a preparar sus comentarios diciendo: pastor, como me han dicho anteriormente, usted está torciendo las escrituras. No estoy torciendo las escrituras, lo que se está torciendo es el prejuicio y el entendimiento previo que tenían en sus propias mentes. Pero cuando la escritura se ve desde el punto de vista de la misericordia de Dios, cuyo finalidad, su propósito final es la reconciliación de todas las cosas en Cristo, pues vemos cosas en las escrituras que no habíamos visto antes. Y nos deja asombrados, boquiabiertos, porque ustedes pueden ver aquí en el versículo 17, y Yahvé había planeado que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ahora vamos a desmenuzar este versículo. El Señor había planeado. La palabra hebrea allí no es griega, porque Jonás fue escrito en hebreo, pero es más bien contabilizado. La palabra se refiere al contar. Y pues el momento preciso ya estaba contabilizado. Ya los minutos y los segundos se habían planeado en ese gran ámbito inmenso del mar. El momento preciso ya se había preparado para que un gran pez se tragara a Jonás. Y por eso les digo yo que ustedes no me van a creer y van a pensar que estoy torciendo las escrituras. Pero las escrituras se tienen que entender a la luz de Cristo. Yo les había dicho anteriormente que en las escrituras nosotros vemos una revelación desde Génesis, una revelación que después del pecado existe una confusión, una ofuscación de quién es Dios. Entonces, el Antiguo Testamento es una revelación imperfecta de quién es Dios y cuál es su intención hacia la humanidad.
Y es un gran viaje, es una gran jornada en que los profetas y los cronistas, porque no sabemos bien quiénes fueron todos los cronistas, poco a poco tienen vislumbres de la gracia, de la misericordia de Dios, pero su mente también no entiende todavía cuál es la gran misericordia de Dios y el carácter de Dios, porque los rodea, a todos ellos los rodea todo un panorama de conceptos de Dios de las naciones paganas, precisamente de un Dios que tiene que ser aplacado. Esto lo hemos visto y se ve a lo largo de toda la historia, que tiene que ser aplacado con sacrificios humanos. Entonces se desconoce, o más bien se conoce muy imperfectamente el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, y todo va dirigido a la revelación perfecta de Dios en la persona de Jesucristo, quien es Dios mismo. Así que nosotros tenemos que tomar la revelación de Jesús y traerla al Antiguo Testamento para arrojar luz en todas las historias. Pues creo que ya ustedes están viendo a dónde me dirijo con esto. La Escritura dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Estamos recordando lo que dice Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, habiendo contabilizado los años, los meses, los días, los segundos. Dios envió a su Hijo. Pues ustedes pueden ver aquí en el versículo 17 que Yahvé, Dios, había contabilizado, había preparado todo para que en ese gran ámbito del mar, donde hay miles y miles de peces, y es todo un mundo, el mundo marítimo, especialmente el mundo submarino, es todo un mundo. Pero Dios había contabilizado el momento en que Jonás cayera para que viniera un gran pez y se tragara a Jonás. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este gran pez, y no es cualquier pez, es un gran pez que se traga a Jonás. Volviendo aquí a lo que vimos anteriormente, aquí está el gran pez. Es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, quien viene a rescatar a Jonás. Pero eso significa mucho más. Es Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios mismo, manifestado como Hijo, Salvador, quien viene y rescata a Jonás. Aquel Jonás, el desobediente, aquel a quien tanto le hemos señalado como ejemplo que no tenemos que seguir. Dios viene y rescata a este rebelde, y vamos a ver por qué fue rebelde. Más adelante vamos a ver por qué fue rebelde. Y rescata a este rebelde.
Pero es un gran pez, mis hermanos, mis amigos. Allí hay lugar para más de uno. Es un inmenso, grandioso pez que nosotros vemos representado aquí en esta historia apocalíptica. Y ustedes van a decir, ay, pero pastor, usted está torciendo las escrituras, eso no es lo que significa. ¿Por qué? Porque usted jamás lo ha escuchado así. Pero cuando nosotros traemos la realidad de Cristo, del Nuevo Testamento, de ese gran pez a quien Dios envió, ese gran pez traga a toda la humanidad desobediente, no para destruirla, sino para rescatarla y devolverla a la vida. Alabado sea el Señor. Y para que ustedes vean que yo no me estoy inventando nada, esto es lo que dijo Jesús. Y lo encontramos en San Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Haz una señal y creeremos en ti, haz milagros y creeremos en ti. Pero Jesús les dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿se dan cuenta cómo Jesús cita perfectamente al profeta Jonás, añadiendo el adjetivo gran pez? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De tal modo que Jesús interpreta la experiencia de Jonás diciendo: yo soy ese gran pez. De tal modo que cuando nosotros vemos allí la obra de Jesús, la obra de salvación, en donde Él asume la inmensidad del pecado de la humanidad y se la traga y la expele, encontramos esa gran verdad. Porque la humanidad, así como Jonás, es desobediente, impía y rebelde a la misma misericordia de Dios. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta posteriormente la razón por la cual Jonás huyó de la presencia de Dios. Y esa razón es que Jonás pensó que Dios iba a tener misericordia de los ninivitas y que su viaje misionero iba a ser en vano, porque a final de cuentas Dios los iba a perdonar y Dios los iba a salvar. Pero como profecía y como metáfora que Jonás no entiende todavía, aún después de haber sido depositado en tierra y haber predicado a los ninivitas, él todavía no entiende la inmensa misericordia de Dios que envió a ese gran pez. Y allí nosotros vemos esa gran, inmensa obra de Jesús, que siendo el gran Salvador,
Jesús, Christus, Theos, Huios, Soter. Jesús, Cristo, Mesías, Dios, Hijo, Salvador, es enviado desde la profundidad para rescatar a la humanidad entera. Por eso se llama el gran pez. En ese gran pez hay lugar para ti y para mí. Venid pues, dice el Señor, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y en esta experiencia de Jonás, nosotros tenemos a un Jonás actuando como todo un pagano, que no cree en la misericordia de Dios, que solamente cree en la ira de Dios, y este tema lo vamos a ampliar aún más. Pero en este momento nosotros podemos ver cómo vino este gran pez y rescata a Jonás. ¿Qué tal si no hubiera venido ese gran pez? No se estuviera contando esta historia. Y así es. Si no hubiera venido el gran pez Cristo Jesús a tragarnos, a rescatarnos en la inmensidad del mar. Y fíjense ustedes que en la psicología, hablando acá ahora de la psicología de ese gran estudioso del comportamiento humano, Carl Jung. Él estudió los símbolos de las cosas en las diferentes culturas. Y para él vio cómo en diferentes culturas, en diferentes idiomas, en diferentes poblaciones, el mar es símbolo del inconsciente, donde están todas las cosas flotando constantemente. Y allí es donde se encuentra la humanidad caída. Está inconsciente de la gracia, de la misericordia de Dios, de su responsabilidad hacia el prójimo. No tiene amor. Está perdida y ahogándose en el mar de su propia inconsciencia. Está actuando sin conciencia, solamente según sus instintos inconscientes. Eso es lo que ha hecho el pecado con cada uno de nosotros. Y causa todas las tormentas que nosotros vemos alrededor del mundo. Pero ese no es el fin de la historia. Dios ha enviado a un gran pez. Jesús Cristo, Dios, Hijo Salvador. Y se traga a la humanidad entera para rescatarla y ponerla sana y salva en la orilla de la eternidad. Y por la gracia y la misericordia de Dios, ahí estás tú y ahí estoy yo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios ahora y para siempre. Amén. Pues nuestros pecados han sido eternamente tragados y perdonados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.